La colocación en el malecón de Guayaquil del monumento al exalcalde León Febres Cordero fue uno de los más recientes temas de controversia entre el municipio de Guayaquil y el gobierno central. Hay otro tema pendiente y muy importante, el tema del puerto de aguas profundas. La vicealcaldesa de Guayaquil, Doménica Tabaqui, está hoy en laRepública.es. Hola Doménica, qué gusto, buenos días. Un saludo, Jorge, a usted y a todos los conectados de la República. Muchas gracias, Doménica. Colocaron ustedes, a pesar de oposiciones por parte de los sectores más radicales desde la izquierda del gobierno, el monumento a León Febres Cordero. ¿Ahí se quedará? Guayaquil se inicia en su gran transformación gracias a un alcalde como León Febres Cordero, que luego esta obra la continúa hasta estos días el alcalde Jaime Nebot. Guayaquil le rinde un justo homenaje a este gran transformador de nuestra ciudad. Recordemos cómo era el Guayaquil de antes, cómo es el Guayaquil de ahora. Ese impulso, ese gran accionar que tuvo León Febres Cordero en la gente de Guayaquil, lo recordamos y lo homenajeamos colocándole un busto que refleja en algo su personalidad. Está ubicado en la calle Sucre, a la altura de la calle Sucre, en el malecón, en el paseo que lleva su nombre, el Paseo León Febres Cordero. ¿Y ahí se quedará, Doménica? Por supuesto, ahí se quedará. Es un monumento que se construyó en España, que fue financiado por un comité privado, un monumento donde plasmamos con todo el derecho y con todo el corazón grato de los guayaquileños a honrar a un exalcalde como fue León Febres Cordero. En esta respuesta fue mencionada varias veces la expresión exalcalde, no expresidente. ¿Es un monumento al exalcalde de Guayaquil, no al expresidente León Febres Cordero? Es un monumento de León Febres Cordero. León Febres Cordero lo podemos recordar como expresidente o como exalcalde. Recordemos también en Guayaquil lo que más recordamos tal vez de León, porque lo vivimos muy a flor de piel, fue la transformación que sufrió Guayaquil. Recordemos cómo era ese Guayaquil de antes. Me despojo un poco de mi cargo de vicealcaldesa y me convierto en una ciudadana, en Doménica Tabaqui, una mujer de 41 años que sí pudo vivir la transformación de Guayaquil, de ese Guayaquil maloliente, de ese Guayaquil que nos sentíamos avergonzados, y pasamos de un Guayaquil de aquel entonces a un gran Guayaquil, luego a un mejor Guayaquil, y ahora vamos a apostarle a ese super Guayaquil, un Guayaquil tecnológico que es el Guayaquil que todos aspiramos. Claro, es que mi pregunta iba porque León Febres Cordero, el presidente, es un hombre muy discutido, especialmente por ciertos rasgos de autoritarismo, y quienes no nos gustan los autoritarios y los mandones, y los hemos criticado siempre, pues tenemos ciertas observaciones. En cambio, el alcalde León Febres Cordero es mucho menos discutido, al contrario, es un hombre que como funcionario fue hombre de consenso. Por eso me parecería que ustedes están poniendo énfasis más en el León Febres Cordero alcalde que en el León Febres Cordero presidente. ¿Es así? En lo personal pienso que la historia ha juzgado a León y nadie es mejor juez y da más justicia que el pueblo de nuestro país. En el caso de León, las leyes jamás pudieron probar ninguna de las acusaciones que se hicieron en su contra. Más bien han podido demostrar cómo con mano dura, con mano firme nos libró de la guerrilla. ¿Qué sería de nuestro país hoy si es que León no hubiera tenido la definición, no hubiera tenido la valentía y la obligación moral que tuvo en aquel entonces de poner mano dura a la delincuencia y a la guerrilla? Y bueno, lo recordamos a León los guayaquileños también, y sobre todo los guayaquileños que pudimos ver la transformación de esta ciudad como un gran alcalde. Ese eslogan que tenía León, que era Guayaquil vive por ti, nos devolvió la autoestima, nos devolvió ese orgullo de sentirnos guayaquileños parte de una gran ciudad, de un gran país. Sí, eso es absolutamente indiscutible, y en ese sentido pues ponerle un monumento al ex alcalde, a quien empezó esa transformación de Guayaquil, me parece, como opinión mía, justísimo. Voy a otro tema, señora vicealcaldesa, el tema del puerto de aguas profundas. El gobierno insiste en el tema de Pozorja. ¿En qué va a parar todo eso? El puerto de Guayaquil se queda en Guayaquil. Hoy por hoy coincide el gobierno nacional con la tesis que el municipio de Guayaquil, el señor alcalde y su equipo de trabajo ha venido exigiendo que el comercio de Guayaquil no desaparezca, porque
Quitarle el puerto a Guayaquil es quebrar a esta ciudad que despide comercio por sus venas. Y ahora tenemos la gran coincidencia que el gobierno central dice: necesita Guayaquil un puerto de aguas profundas, y el lugar geográfico ideal es justamente el que nosotros como municipio de Guayaquil, apoyado en nuestros estudios técnicos, ha sostenido, que es Pozorja. Ahora necesitamos que el gobierno central aclare la información de que si el puerto de aguas profundas va a continuar su construcción donde la empresa privada ya ha iniciado la misma, o será en otro lugar de Pozorja. Pienso que es importante hoy por hoy que la razón prime sobre la pasión, y que si el lugar ideal ya le ha arrojado los estudios al gobierno central sea Pozorja, todo lo que se ha hecho allí que no sea en vano. ¿Pero usted teme que eso pueda derivar en algún tipo de enfrentamiento? Enfrentamiento no. Los guayaquileños sabemos defender lo que nos corresponda. No quitamos, pero tampoco dejamos que nos quiten. Y hemos sido enfáticos en exigir al gobierno central que nos devuelva el permiso para continuar con la construcción del puerto de aguas profundas de Pozorja. Un puerto que es complementario. No frena, no detiene, complementa el actual puerto de Guayaquil, un puerto que podríamos compararlo en una situación geográfica como el de Hamburgo, un puerto que tendrá que ser también competitivo, con bajas tasas, un puerto que tiene que ser dragado. Nosotros, municipio de Guayaquil, estamos iniciando la contratación del dragado del obstáculo rocoso Los Goles, que es el que nosotros nos comprometimos a dragar, que es justo un obstáculo rocoso en el inicio del canal del puerto de Guayaquil. Lo importante, Jorge y amigos, es que el gobierno nos devuelva el permiso de construcción del puerto de aguas profundas de Pozorja para que Guayaquil pueda continuar en su progreso y en su comercio. Ahora, el tema del monumento a León Febres Cordero fue una especie de pulseada entre Correa y Nebot. La ganó Nebot. Nebot está dispuesto, el municipio de Guayaquil está dispuesto a tener también una pulseada en el tema del puerto de aguas profundas. No es el municipio de Guayaquil, es la ciudad de Guayaquil, son los conciudadanos. Nosotros nos debemos a ellos, por ello hemos sido elegidos, y vigilar sus intereses en el tema, por ejemplo, del puerto de aguas profundas. El comercio de Guayaquil es nuestra principal actividad, y el puerto de Guayaquil es nuestra arteria, es nuestra columna vertebral. Por eso no solamente es importante complementarlo con un puerto de aguas profundas en Pozorja, sino también quienes tienen la competencia que demuestren que son competentes. En este caso, el gobierno central, que devuelvan el permiso de aguas profundas de Pozorja y que hagan competente aún más el puerto actual de Guayaquil. Le replanteo entonces la pregunta: ¿la ciudad de Guayaquil, con su alcalde Jaime Nebot, está dispuesto a entrar en una pulseada con Correa por el tema del puerto de aguas profundas? El alcalde y su gente, la gente de Guayaquil, a quienes nos debemos, siempre está dispuesto a trabajar cuando hay que trabajar y a defender cuando hay que defender. Nosotros no quitamos, pero no dejamos que nos quiten. Aquí se trata de que sí, Guayaquil es parte de un país, pero Guayaquil también es Guayaquil por Guayaquil. Y Guayaquil, como ciudad autónoma, así como son las otras ciudades del país, necesita progresar, necesita crecer, necesita que sus actividades principales no se mueran. Por el contrario, necesita más incentivo de la empresa privada y de los gobiernos, tanto seccionales como centrales. Cuando usted dijo no dejamos que nos quiten, me está diciendo no dejaremos que el gobierno cambie la intención del municipio de Guayaquil sobre el puerto de aguas profundas en Pozorja. No sobre dejaremos. El puerto de aguas profundas y sobre cualquier otra actividad. Por decirles un ejemplo, hoy estamos entregando un programa, hemos venido entregando un programa que se llama Jóvenes Ejemplares. Los ciudadanos guayaquileños, incentivados a la excelencia, a llegar a la excelencia por parte del municipio de Guayaquil, reciben premios por ser los mejores bachilleres, los mejores estudiantes en los colegios fiscales y fiscomisionales. Lamentablemente, este programa se ha visto imposibilitado de premiar a los jóvenes, perjudicando no al municipio de Guayaquil, no al alcalde de Guayaquil, sino a los bachilleres, a los jóvenes, a aquellos alumnos que se esfuerzan, que sus familias también se esfuerzan por darles
una mejor educación. Y no nos entregan la lista de los mejores bachilleres y de los mejores alumnos de los colegios fiscales para poderlos premiar. Nosotros hemos sido enfáticos, hemos pedido una vez más al Ministerio de Educación nos entregue la lista completa para poderlos premiar. Así que yo les digo a los jóvenes guayaquileños que no se desmoralicen, que el municipio de Guayaquil cumplirá con ellos como lo hace siempre, a pesar de todos los obstáculos que nos puedan poner. A pesar de que el ministro de Educación no les envíe la lista. Efectivamente, así como lo hicieron, recuerde usted en el mes de febrero, cuando nos prohibieron anunciar por la prensa un spot donde damos la información para entregar las tablets, una herramienta de trabajo, una herramienta de estudio para los bachilleres de los colegios fiscales y fiscomisionales. 25.000 chicos de Guayaquil se iban a ver afectados. Nosotros no lo permitimos. Entregamos las tablets y los beneficiamos a ellos dándoles esta herramienta para sus estudios o para su empleo. Una pregunta final, Doménica. ¿Ustedes sienten, en el municipio de Guayaquil, sienten que el gobierno, que el correísmo está tratando de fastidiarles? Sentimos, sí, que hay algún tipo de sectarismo por la ciudad de Guayaquil, algo que a veces no lo podemos comprender. Guayaquil es unidad. Hace poco dimos ejemplo de aquello, el 25 de julio, en nuestras fiestas de fundación, cuando tuvimos alcaldes de otras tiendas políticas, prefectos y otras autoridades de otras tiendas políticas con otra ideología, pero con un solo fin, la unidad, la defensa por la unidad, por los municipalismos, que eso es lo que vivimos hoy por hoy. Es la era de las ciudades, es la era de los municipios. Muy bien, Doménica, mucho gusto. Muchas gracias por haber estado en esta entrevista y ha sido un gusto a mi querida compañera de trabajo de muchos años, sí, volverla a ver y ahora en una función pública tan importante como es la vicealcaldía de Guayaquil. Un gusto, Doménica. Algunos años y bueno, ahora la función pública ya también algunos años más y contenta de servir a mi ciudad y a los guayaquileños. Y lo estás haciendo con mucha dedicación y por eso tus éxitos serán muy grandes. Gracias, Doménica, mucho gusto de verte. A usted. Doménica Tabaqui, la vicealcaldesa de Guayaquil.